Bueno, vamos a hacer un problema típico donde ya calculamos más cositas y utilizamos fórmulas que no nos han aparecido todavía. Este es el problema. Dados estos tres puntos, A, B y C, A menos 2, menos 3, B menos 3, 2 y C 3, 4, hay que calcular otro punto D de forma que ABCD sea un paralelogramo, ¿de acuerdo? Paralelogramo, un cuadrilátero con lados paralelos 2 a 2. Entonces tenemos que calcular dónde estaría ese punto D. Si veis, aquí he dibujado más o menos dónde estarían A, B y C. No hay que dibujar nada, ¿de acuerdo? Todo esto se hace de forma analítica, con coordenadas, no hace falta dibujar nada. Lo que pasa que, bueno, yo lo he dibujado para que veáis, para que nos hagamos una idea de lo que estamos haciendo, pero no habría que dibujar nada. Entonces el punto D que yo busco pues estaría por aquí, pero las coordenadas las voy a calcular de forma analítica. Ahí estaría el punto D, porque entonces esto formaría ABCD, sería un paralelogramo, ¿de acuerdo? Con lados paralelos 2 a 2, este paralelo a este y este paralelo a este. Los ángulos no tienen que ser de 90 grados. En este caso parece que son, pero no tienen por qué serlo, ¿de acuerdo? Y digo parece, porque tampoco el dibujo es perfecto, a lo mejor no lo son de 90 grados. Diréis, bueno, habría otra solución, y no podría el punto D, en lugar de estar ahí, el punto D podría estar aquí. Pongamos por caso, podría estar aquí, y aquí tendríamos otro paralelogramo, ¿de acuerdo? Este también sería un paralelogramo, ¿verdad? Pues también sería un paralelogramo, pero ese no es el que nos piden el paralelogramo ABCD, y ese sería el paralelogramo ABDC, ¿de acuerdo? Entonces los vértices se leen de forma contigua. El paralelogramo ABCD sería el que yo dibujé antes. Este que he dibujado ahora es el paralelogramo ABDC, que no es el que me piden. Entonces el que me piden es el otro, que lo vuelvo a poner ahora. Bien, pues este es el paralelogramo que buscamos. Entonces, si queremos saber cuál sería el punto D, las coordenadas del punto D, ¿cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Simplemente vamos a partir, por ejemplo, del punto A. Al punto A le voy a sumar este vector, el vector BC, se lo voy a sumar al punto A, y eso me lleva directamente al D. ¿De acuerdo? El punto D, voy a poner aquí la fórmula, D sería el punto A, bueno, estrictamente hablando, habría que poner el vector de posición OA, más el vector BC, que lo voy a poner aquí. El vector BC lo calculo y lo voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Entonces, estrictamente hablando sería el vector de posición OA, pero yo no voy a ser tan estricto, no vamos a ser tan estrictos, y vamos a poner directamente el punto A, y entendiendo que es el vector de posición OA, va desde el origen hasta A, y a ese le vamos a sumar el vector BC, o sea, el vector BC se lo voy a sumar a A, y eso me va a llevar hasta D. El vector BC, ese sí que es un vector, le pongo la flechita, y ese me va a dar el punto D. Entonces no tengo que hacer más que esto en coordenadas. ¿Cómo se hace en coordenadas? Las coordenadas de A las sé, A menos 2, menos 3, pero las coordenadas del vector BC no las sé. El vector BC lo tengo que calcular. El vector que va desde B hasta C, que es el que luego voy a poner aquí para que me lleve a D, desde A me llevará a D, no lo sé. Entonces primero calculo BC. Entonces primero calculo el vector BC, que como sabéis es origen menos extremo.
C menos B. O sea, 3, 4, que es C. He dicho origen menos extremos, al revés. Extremo menos origen. Extremo menos origen. C menos B. Menos 3, 2. ¿De acuerdo? Estoy metiendo en el dibujo, pero bueno, ya lo hago enseguida. 3 menos menos 3 sería 3 más 3, 6. Y 4 menos 2 sería 2. Sería el vector 6, 2. ¿De acuerdo? El vector BC sería el vector 6, 2. Y ahora pues hago esto, esta fórmula. D es igual a A, que lo tengo aquí, menos 2 menos 3, más el vector BC, este vector de aquí, lo he calculado como vector, era un vector fijo, lo he transformado en vector libre, ahora lo traslado aquí, se lo sumo a A, es el 6, 2, 6, 2, y eso me da, pues calculemos, menos 2 más 6 es 4, menos 3 más 2 es menos 1. O sea que el punto D que necesitaba es el 4 menos 1. ¿De acuerdo? 4 menos 1. Ya tengo el punto D. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos hallado el punto D y ahora vamos a hallar el área de este paralelogramo. Repito que no sabemos si esto es un ángulo recto, Entonces, para hallar el área de un paralelogramo es base por altura. Entonces yo voy a elegir una base, por ejemplo mi base va a ser AD, AD va a ser la base, entonces vamos a calcular la base. Y luego calcularemos la altura. La altura es la distancia desde este punto, por ejemplo, hasta esta recta. No puedo decir que la altura sea la distancia desde B hasta A, porque eso sería solamente si esto fuese un ángulo de 90 grados, que no sabemos si lo es. Os dejo aquí la pregunta, ¿cómo podríamos saber si esto es un ángulo de 90 grados? Es muy fácil, deberíamos saberlo hacer, pero vamos, lo más probable es que no lo sea. Entonces no vamos a dar por sentado que esto es un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular esta distancia, la distancia de A hasta D, y esa va a ser la base. La base sí, es esta. Pero luego la altura va a ser la distancia bajando en perpendicular hasta esta recta, que ya veremos cómo se calcula eso. En principio la base es muy sencilla. Distancia de A hasta D pues es calcular el vector AD y hacer el módulo. Entonces vamos a calcular el vector AD. El vector AD sería D menos A, el punto D menos el punto A, el extremo menos el origen. En este caso me daría igual hacer el opuesto, hacer A menos D, porque lo que quiero es la distancia. La distancia de A a D es lo mismo que de D a A. Bueno, vamos a hacerlo tal como lo he puesto. El D es 4 menos 1 y el A es menos 2 menos 3. Menos 2 menos 3. Entonces restamos. El vector AD me da 4 menos menos 2 sería 4 más 2, 6. Y 1 menos menos 3 sería 1 más 3, sería 2. Entonces el vector AD es el vector 6, 2. Ninguna sorpresa, ya habíamos calculado antes el vector BC, ¿verdad? Y era lo mismo, también el 6, 2. Este es el mismo porque es paralelo. Como vector fijo, como vectores fijos son diferentes, porque uno está aplicado aquí, otro está aplicado aquí, pero como vectores libres son el mismo. Entonces, si ya tengo eso, ahora calculo su módulo y esa es la base, esa es la distancia que es la base. El módulo, módulo, que recordar que era la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes, 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. 6 por 6, 36, 2 por 2, 4,
36 más 4, 40, raíz de 40. Raíz de 40 podemos sacar un 2 fuera, sería 2 al cuadrado, o sea 40 es 2 al cuadrado por 10, entonces puedo poner 2 raíz de 10 si queréis, como queráis, raíz de 40 o 2 raíz de 10. Y esa sería nuestra base, esa sería, lo vamos a apuntar aquí, la base 2 raíz de 10. Bueno, y ahora ya tenemos la base, vamos ahora a calcular la altura. La altura de este paralelogramo, vuelvo a decir, ya lo dije antes, la altura no es la distancia de B hasta A o de A hasta B, la altura es la distancia de B hasta esta recta, que coincidiría con la distancia de B hasta A si esto fuese un ángulo de 90 grados, o sea, si los vectores AB y AD, si los vectores AB y AD fuesen perpendiculares, si AB y AD fuesen perpendiculares, ¿cómo se sabe si son perpendiculares? Si su producto escalar fuese 0, ¿verdad? Entonces podéis calcular el vector AB, multiplicarlo escalarmente por AD y comprobaréis que no son perpendiculares, su producto escalar no es 0. Entonces, como esto no son 90 grados, no me vale calcular la altura con la distancia de A hasta B. Hay que calcular la distancia de B hasta esta recta, la distancia bajando de forma perpendicular hasta la base. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, como decía, os dejo como ejercicio demostrar que AB y AD en este caso no son perpendiculares. ¿De acuerdo? Y si os saliera que lo son, pues entonces podéis calcular la distancia de A hasta B y multiplicarla directamente por la base y esa sería el área. Pero veréis que no, en este caso no lo son. Bueno, por lo tanto vamos a calcular la distancia de B hasta aquí. ¿Cómo se calcula esto? Pues tenemos que utilizar una fórmula, que vamos a ver ahora, que es la que me da la distancia de un punto a una recta, ¿de acuerdo? Entonces, para ello necesito una recta, entonces necesito la recta AD, la recta que pasa por el punto A y por el punto D, ¿de acuerdo? Una vez que tenga esa recta, pues calculo la distancia desde B hasta esa recta utilizando una fórmula. La fórmula os la voy a poner aquí para que la copiéis y luego ya cuando tengamos la recta entonces la utilizamos. La fórmula es la siguiente: la distancia de un punto P, el punto P va a ser de coordenadas x0 y 0, a una recta R. La recta R va a ser de ecuación implícita ax más bi más c igual a 0. Ax más bi más c igual a 0. Bueno, pues la distancia de un punto a una recta, teniendo el punto con sus coordenadas y la recta la ecuación de la recta en forma implícita, se hace con lo siguiente: se coge y se meten las coordenadas del punto en la ecuación de la recta. Entonces, a por x0 más b por y0 más c. Estas barras significa valor absoluto, quiere decir que lo que salga le voy a quitar el signo. Si sale negativo lo convierto en positivo, si sale positivo se queda como está, dividido entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, este coeficiente más este coeficiente, ¿de acuerdo? Entonces necesito la ecuación de la recta en forma implícita. Las coordenadas del punto ya las tengo, es el punto B, pues menos 3, 2. Lo podría hacer también con el punto C. La altura también sería la distancia de C a esta recta, bajando de forma perpendicular a la recta que pasa por AD.
Entonces, tengo las coordenadas de B, pues me falta la ecuación de la recta que pasa por A y por D en forma implícita. Vamos a por ello. Bueno, pues vamos a calcular la ecuación de la recta que pasa por AD. No es difícil, tenemos un vector director que es AD, lo hemos calculado ya antes, recordad, era el 6, 2, había que hacer D menos A. 4 menos menos 2 sería 6, menos 1 menos menos 3, o sea, menos 1 más 3 sería 2. Y también un punto por el que pasa, que puede ser el A o el D. Vamos a usar, por ejemplo, el A, el punto A, menos 2, menos 3, por ejemplo. Se puede hacer de muchas maneras, teniendo un vector director y un punto por donde pasa. Necesitamos la ecuación implícita o general de la recta. Entonces podemos directamente ir a esa y poner cada cosa en su sitio. Lo que pasa que si no recordamos exactamente dónde van las coordenadas del vector director, porque no van justamente con la x y con la y, esas eran las del vector normal, pues yo me gusta hacerlo aprendiendo las menos fórmulas posibles, entonces yo voy a hacerlo a partir de la ecuación continua. Con la ecuación continua es muy fácil, porque la ecuación continua, recordad que era así, que abajo iban las coordenadas del vector director, tal cual, 6 y 2, y arriba iba la x menos la coordenada x del punto por el que pasa, o sea, menos menos 2 sería más 2, y aquí iría la y menos la coordenada y del punto por el que pasa, como es menos 3, menos menos 3 sería más 3. Y luego a partir de aquí multiplicamos en cruz y calculamos la ecuación general pasándolo todo para un lado. Multiplico aquí 2x más 4 igual a 6y más 18. 6 por y, 6 por 3. Y ahora lo paso todo para acá. 2x, este menos 6y, menos 6y, lo paso para acá, o sea, el 6y pasa para acá negativo, más 4 menos 18. El 18 pasa restando. Bueno, pues ya solo me queda hacer esta cuenta. 4 menos 18 sería menos 14. Entonces esto me queda menos 14 igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora esta la vamos a simplificar, esta ecuación. Esta me valdría, podría trabajar con esta, pero la voy a simplificar, porque daros cuenta que aquí tengo 2x menos 6y menos 14 igual a 0. Todos estos números, 2, menos 6 y menos 14, se pueden dividir entre 2. Así que voy a dividir todos entre 2 y me queda x menos 3y menos 7 igual a 0. Y esta es la ecuación implícita o general de la recta que pasa por A y por D, simplificada. Esta también lo es, y esta también me valdría para lo que quiero calcular, pero voy a coger la simplificada. Bien, pues ahora vamos a calcular la distancia del punto B a la recta que hemos calculado aplicando la fórmula que vimos antes. Vale, aquí tenemos la ecuación de la recta y aquí la simplificada, que es la que voy a usar. Aunque vuelvo a repetir, podía usar también esta, Lo que pasa que, bueno, a partir de ahora nos vamos a acostumbrar a simplificarlas para que los coeficientes sean los más pequeños posibles y las cuentas nos salgan más fáciles. Bueno, entonces la distancia del punto, ahora voy a calcular la distancia del punto B a la recta que acabo de calcular, que es la recta que pasa por A y por D, es la recta esta,
recta que pasa por ahí por D, ¿de acuerdo? La recta es infinita, el segmento AD era solo esto, pero la recta es infinita. Distancia de B a esa recta. Podría también calcular la distancia de C a esa recta, que sería la misma, ¿eh? Distancia de C a esa recta sería la misma. Si queréis, ahora calculamos la de B y os dejo como ejercicio a vosotros que calculéis la de C con las coordenadas de C y veréis que es la misma, que sale la misma distancia, porque como este vector es paralelo a este, por lo tanto a la recta que hemos calculado, pues estos dos puntos están a la misma distancia. Bien, entonces decía distancia del punto B a la recta, la voy a llamar R, a la recta R. Recordar la fórmula. Arriba ponemos, con barras de valor absoluto, ponemos la ecuación de la recta, pero no escribo ni la X ni la Y, sino las coordenadas del punto del que voy a calcular la distancia. Entonces, en vez de X, pongo menos 3. Menos 3 por, y en vez de Y, pongo 2. Por 2 menos 7. ¿De acuerdo? Entonces he sustituido la X por la coordenada X del punto y la Y por la coordenada Y del punto. Menos 3 por 2 y menos 7. Bien, y debajo la raíz cuadrada de estos dos coeficientes, 1 y menos 3. Si hubiera usado la ecuación de arriba, pues los coeficientes serían 2 y menos 6. Pero como he usado la de abajo es 1 y menos 3. Y también lo de arriba cambiaría. Al final el resultado iba a ser el mismo. Entonces 1 al cuadrado, que es 1, más menos 3 al cuadrado, y vamos a ver lo que sale. Distancia de B a R igual a, vamos a ver lo que sale arriba primero, menos 3, 3 por 2, 6, menos 3, menos 6, sería menos 9. Menos 9 menos 7 sería menos 16. ¿De acuerdo? Menos 3, 3 por 2, 6, menos 3, menos 6, menos 9, menos 9 menos 7 sería menos 16. Que como tiene valor absoluto, al final va a quedar positivo 16. Y debajo la raíz cuadrada de 1 más 9, que va a ser la raíz de 10. O sea que arriba me queda 16 y abajo me queda raíz de 10. ¿De acuerdo? Bien. Si lo queréis hacer con el punto C, 3, 4, la recta es la misma y sustituiríais las coordenadas en la X por 3 y la Y por 4. O sea que quedaría 3 menos 3 por 4 menos 7. ¿De acuerdo? Lo de abajo sería lo mismo, porque la recta es la misma. 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Comprobarlo que os va a salir eso mismo. Entonces, esto es la altura. Por lo tanto, tengo la base y tengo la altura. 16 partido raíz de 10. ¿Qué unidades? Bueno, pues las unidades que tengamos aquí para las marcas, los cuadritos de las unidades del sistema de referencia. Normalmente se dice simplemente unidades, 2 por raíz de 3, por raíz de 10, perdón, 2 raíz de 10 unidades, y aquí 16 partido raíz de 10 unidades. Las unidades que sean, si estos son metros, pues metros, si estos son centímetros, centímetros, las unidades con que esté midiendo en los ejes coordenados. Y luego cuando calcule el área, pues serán unidades cuadradas, ¿de acuerdo? Voy a borrar y ya solo me queda calcular el área. Y el área de un paralelogramo es la base por la altura. La base 2 por raíz de 10 por la altura 16 partido raíz de 10.
Y fijaros que aquí pasa una cosa muy curiosa que va a pasar prácticamente siempre, que los irracionales se eliminan. O sea que cuando calculéis la base no halléis la raíz de 10, mantenerla ahí, porque al final os va a salir otra raíz de 10, otra raíz igual o proporcional abajo. Aquí recordad que era raíz de 40, pero sacamos un 4 de la raíz y me quedaba 2 raíz de 10. Entonces ese raíz de 10 se va a ir con este y al final lo que queda va a ser racional. Entonces esto se va con esto y queda 2 por 16, que son 32 unidades cuadradas. Es el área de este paralelogramo, ¿de acuerdo? Y se mide en unidades cuadradas, que serán pues las unidades que estuviéramos usando aquí. Si esto era en metros, pues metros cuadrados. Si esto era en centímetros, centímetros cuadrados. Cualquier cosa que estuviéramos usando aquí para marcar las divisiones en los ejes, esa es la unidad, pues aquí es unidad cuadrada al ser un área. ¿De acuerdo? Pues este es un ejercicio bastante completo porque tiene muchas fórmulas y es un problema métrico donde calculamos distancias, áreas. Por lo tanto, darle un repaso porque tiene mucho jugo que sacarse. Venga, hasta luego.